Estimados estudiosos, bienvenidas a esta videoclase al respecto de, bueno, va a tener dos componentes. El primero, vamos a hacer una revisada de cómo vamos en el proceso. Y el segundo, una presentación al respecto de las normas técnicas colombianas al respecto de la presentación de planos. Ahora, ¿tenemos que ver con planos? Sí. Cuando trabajamos con plantas de tratamiento de aguas residuales, cuando trabajamos con acueductos, cuando hacemos levantamientos en campo, claro que trabajamos con planos, de tal manera que esta información nos va a servir mucho en el proceso tanto académico y mucho más en el aspecto profesional. Ya barrimos el primer módulo. Esta videoclase tiene como objetivo cerrar este primer módulo. En resumen, pues bien, han hecho un buen trabajo, están participando en las actividades, me siento tranquilo por eso. Vamos a entrar a la parte más importante de este ejercicio y es el módulo 2, donde vamos a trabajar un software CAD denominado AutoCAD. Espero que ya lo hayan descargado. Ya con ustedes hubo una comunicación en donde les avisaron que ya tienen un correo institucional de la Universidad Manuel Beltrán con el que pueden hacer la descarga en la página de Autodesk de dicho programa que corresponde a una versión legal, en versión estudiante, en versión académica, por 2 años, con un espacio importante pues para que puedan afrontar esta asignatura y espero, es mi objetivo, lograr que se enamoren tanto del software como para que sigan un ejercicio de autoaprendizaje interesante que les permita crecer. Bueno, inicialmente hay una introducción de AutoCAD en un video, se lo recomiendo, es un video que hice hace un tiempo, donde se hace un barrido general por la pantalla de AutoCAD, donde se ven los principales comandos, les hablo de cómo se trazan las entidades más sencillas como líneas, cómo se hace el proceso de selección, que es importante para el uso. Bueno, me doy cuenta que no les he publicado un documento que es importante para ustedes, que corresponde con un documento, una lista. Sí, aquí está. Voy a dejárselas publicadas porque ese documento les va a permitir trabajar. Cuando ustedes hacen el descargue de AutoCAD, ustedes lo pueden descargar en inglés o en español. Yo lo trabajo en inglés porque me permite practicar. Pero para quienes lo usen en español, pues aquí está este documento que les permite conocer el nombre original, porque el software está construido en inglés. Las traducciones son máscaras. Entonces, cuando se trabaja en otro idioma, va a ser un poco más lento y AutoCAD es bien pesado. Entonces, desde ese punto de vista, también recomiendo usarlo en inglés. Y además están las letras resumen de los diferentes comandos. Eh, un comando como iréis borrar. Yo puedo digitar 2 letras y voy al comando determinado. AutoCAD también es completamente Windows, de tal manera que yo puedo hacer clic sobre diferentes iconos y voy al comando que estoy buscando. El próximo fin de semana, el próximo sábado, mi objetivo es hacerles otra videoclase diferente a esta que les publiqué sobre introducción de AutoCAD, donde ya vamos a empezar a ver un tema interesante que se llama bloques. Los bloques son interesantes porque uno puede descargar de la web diferentes bibliotecas de bloques donde ya están dibujadas casas,
tuberías, baños, elementos arquitectónicos que uno puede llegar a utilizar en un determinado momento y simplemente sabiendo cómo insertarlos y en qué escala viene, pues se ahorra un montón de tiempo, que es así, así de fácil, pues el objetivo es que AutoCAD le permita a uno hacer entregas muy profesionales en un muy corto tiempo. Además de que si necesita hacer varias copias, varios ploteos, impresiones, el término en AutoCAD es ploteo en el sentido de que se hacen impresiones en formatos amplios, grandes. Ese es el término adecuado. Después van a encontrar el material de estudio, donde está el material multimedia, el material del módulo 2 y el módulo 2, diferentes versiones pues para que puedan afrontar de la mejor manera posible el módulo. Y las actividades 4 y 5. La actividad 4 que tiene cierre el 6 de noviembre, la 5 que tiene 3 este fin de semana, no vamos a tener actividad. Espero que sí le dediquen tiempo y espacio para conocer, dedicarle tiempo al video que les publiqué para que practiquen AutoCAD. Ahora, estas actividades 4 y 5 las vamos a realizar teniendo en cuenta las prácticas evaluadas, la práctica aplicada y la práctica, el preinforme de expresión gráfica y la práctica de expresión gráfica. Por favor, abórdenlas, léanlas antes de hacer las actividades 4 y 5, porque hasta cierto punto las actividades no es que pidan mucho, pero sí me interesa que las prácticas aplicadas, que las guías de laboratorio las guíen en su ejercicio de afrontar AutoCAD hacia un norte que me permita hacer una evaluación, evaluando si se hizo algo interesante. Porque el objetivo no es que pasen, sino que aprendan. Eh, Además, reitero, mi objetivo también es que quieran el programa para que sigan su proceso de autoevaluación. En la web van a encontrar muchísimas herramientas gratuitas que les van a permitir afrontar de manera responsable el autoaprendizaje de este software. ¿Por qué este software? Porque es muy común, porque es el que se usa en todo el mundo, porque es típico. ¿Que hay más softwares CAD? Sí, hay muchos más. La ventaja es que con este podemos importar y leer a todos y exportar y leerlos a todos. Pilas con lo que descargan y sobre todo cómo guardan los archivos. Ustedes van a descargar la versión 2018. Yo uso la 2017. De tal manera que les agradezco que guarden cuando deben save, salvar como save as, para que guarden una versión inferior para que yo la pueda leer. Si me la entregan en 2018 también puedo leer, pero me interesa que me entreguen algo que yo pueda leer originalmente porque puedo darme cuenta de si fueron ustedes quienes realizaron la construcción, pues la entrega, o si simplemente contrataron a alguien para que les hiciera eso. De antemano les pido que no se metan en problemas porque tengo herramientas para darme cuenta si fueron ustedes quienes realizaron el trabajo o si fue alguien experto en el software. Bueno, después de abordar ya cómo va a funcionar ese segundo módulo, vamos a la presentación que tengo lista para el día de hoy, 28 de octubre de 2017. Se llama Normas Técnicas del Dibujo Técnico y arrancamos. El dibujo como tal está repartido en dos aspectos, el artístico y el técnico, en donde el artístico permite la comunicación de ideas o sensaciones, afrontando aspectos de color, sombras y las diferentes etapas culturales que ha tenido este tipo de dibujo en el tiempo. Pero por otro lado está el dibujo técnico que permite la comunicación de información técnica exacta, ya sea desde la óptica de la mecánica, desde la óptica de procesos, desde la óptica arquitectónica o civil y o desde la óptica ambiental, en donde tenemos que ver con acueductos, tenemos que ver con plantas de tratamiento de aguas residuales o hasta de residuales industriales, de tal manera que esto sí se usa. ¿Qué vamos a ver durante hoy? Vamos a hablar de la normalización, qué es la normalización, la normatividad técnica colombiana, la terminología, escalas, formatos, rotulados, dimensionado y tolerado geométrico. ¿Qué es la normalización? También denominada estandarización, y es una acción
que tiene como efecto el establecimiento de un conjunto de normas y preceptos aplicables a los procesos de diseño, fabricación, mantenimiento de los diferentes elementos que vamos a requerir, porque toda esta información técnica generalmente traspasa fronteras. Y si estamos ensamblando un acueducto que se diseñó en Asia, entonces lo primero que nos toca es hacer un curso de mandarín. No, la información técnica tiene unos estándares internacionales y cada país acoge, traduce esos estándares, los acomoda a su cultura y los apropia. Por eso es tan importante este aspecto de la normalización. Los acueductos, las petaris, sobre todo, también están dentro del aspecto de estandarización de la norma ISO, en donde sí, primero uno aprende el uso y el manejo de la tela, las escuadras, transportadores, compás, y hace trazos a manos como lo hicieron ustedes, en donde la verdad hicieron un buen trabajo, las felicito. Al punto de ya empezar a utilizar alguna aplicación, alguna herramienta TIC, como el software CAD, Computer Assistant Design, en donde inicialmente usted dibuja y ya más adelante puede empezar a diseñar desde este tipo de software. ¿De acuerdo? Bien. Recuerden que si hay dudas o inquietudes las pueden hacer en directo para quienes estén en este momento participando del evento de manera sincrónica o en diferido para quienes accedan a este recurso después de que lo suba a la plataforma. Entonces, automáticamente la plataforma lo va a mantener durante 14 días calendario. De todas maneras, yo lo descargo y se los comparto por un anuncio para que en cualquier momento puedan aprovecharlo, repetirlo, etcétera. Bueno, ¿qué son las normas técnicas colombianas? Corresponden al estándar aplicable en Colombia, que por medio del Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Normalización, ICONTEC, que es miembro de la Organización Internacional de la Normalización ISO, se homologan a nivel nacional las normas internacionales. Con base en el reglamento del ICONTEC, el proceso de normalización tiene primero un estudio prenormativo en donde con la comunidad que tenga la necesidad se hace el análisis de las normas internacionales para generar la correspondiente homologación y o se buscan, de no haberlas, pues se busca o se definen aspectos de estandarización. Después viene un proceso de anteproyecto en donde interviene el comité técnico que evalúa la norma internacional. Ese comité técnico está conformado por diferentes representantes de la comunidad que tiene la necesidad de la norma en particular. Después viene una consulta previa donde se escuchan a los interesados. La idea es que todos los que intervienen en esa comunidad eligen unos representantes que o son parte del comité técnico o son escuchados en esa consulta previa. Después de la consulta previa viene una posconsulta pública donde se estudian las observaciones de carácter técnico que son sustentadas. Para terminar con los puntos 5 y 6, el punto 5 es un estudio por parte del Consejo Técnico. Este Consejo Técnico es diferente del Comité Técnico. En el Consejo Técnico también hay representantes de la comunidad, pero que están más alineados con los conceptos, con los conceptos del ICONTEC, que realizan un estudio de la revisión para avalar la norma, emitiendo un visto bueno para su aprobación y publicación. Terminando con el punto 6, que es la ratificación de la norma, en donde ya hay una publicación por parte del Consejo Directivo, donde se legimita la norma, en donde ya queda oficial, y en el tiempo hay un punto 7 y es esas actualizaciones que en el tiempo pueden llegar a presentarse. ¿Cuáles son las normas técnicas colombianas que intervienen en el dibujo técnico? La 1580, la 1687, 1912, la NTC 1594, la NTC 1722, etcétera, etcétera. Vamos a revisar de
de manera general las más importantes que tienen intervención con el concepto ambiental. ¿Sí? No me interesa que ustedes sepan dibujar un piñón, porque pues por cultura general chévere, pero no tiene que ver con, con lo que estamos estudiando y con lo que van a trabajar más adelante. Entonces, lo primero que tiene una de las primeras normas para introducirnos en las normas técnicas colombianas de dibujo técnico es la 1594, que habla al respecto de los diferentes tipos de dibujo técnico, en donde hay uno lineal, casi que a mano alzada, ¿sí? Ahí les doy un ejemplo, sí, de una pieza mecánica, debía haber colocado los trazos de una tubería de unas curvas de nivel, por ejemplo. Y el dibujo técnico que ya es realizado pues a mano, como ya hicieron ustedes algunos ejercicios, o por medio de un software Computer Assistant Design como AutoCAD. Ese dibujo técnico tiene una nomenclatura y una terminología, de tal manera que se reconoce que hay una taxonomía que es importante conocer para poder avanzar en el proceso de formación. Entonces, aquí lo primero que hacen es hablar de una descripción, representación descriptiva, ya de golpe ustedes han visto ese tema, ya lo han estudiado, pero echemos una repasada. Entonces decíamos que la representación descriptiva corresponde al análisis de los sólidos, que están en el espacio y que proyectan vistas sobre determinados planos. Entonces, que hay una representación perspectiva que puede ser cónica o central o axonométrica, que la perspectiva axonométrica tiene una versión ortogonal y una oblicua, y que dentro de la ortogonal está la más utilizada, que es la isométrica con inclinación a 30 grados, la dimétrica y la trimétrica. Dimétrica y trimétrica es cultura general porque, les repito, la más utilizada es la isométrica. Sí, algunos autores trabajan con algo de dimétrica y trimétrica, pero la estandarización en la norma se lanza hacia el concepto de el trato de la isométrica. Ahora, respecto a la perspectiva axonométrica oblicua, están las versiones militar y caballera. No son tan utilizadas, pero es importante saber que existen. Hay una terminología que ya está en la norma 1777 respecto de vistas, de símbolos para indicar en qué forma estoy dibujando, si en la europea, si en la americana, si, de cómo se hacen las vistas, de cómo se hacen recomendaciones de cortes, cuáles son las vistas más importantes, de tal manera que les recomiendo que echen una buscada a la norma técnica colombiana NTC 1777. También está la norma técnica NTC 1580, que habla al respecto de las escalas de esta norma. Si quiero hacerles un resumen importante, porque el tema de escalas es utilizado en todo tipo de planos. Entonces, la norma tiene como objetivo la estandarización de las escalas y su designación para el uso en todos los dibujos técnicos en cualquier rama de ingeniería y diseño. No, O estoy sea, nos grabando una pega, tiene videoclase, que ver hermano. con nosotros. ¿Me dejan hacer la videoclase, profesores? Qué pena. Por un lado están las definiciones del punto 2.11 al respecto de qué es una escala, y básicamente es la relación de la dimensión entre lo real y lo que está en el plano, ¿de acuerdo? Si estamos haciendo el dibujo de una Petari, pues, o de un acueducto, no lo podemos hacer uno a uno, porque no hay manera de tener un documento, se volvería un documento inmanejable cualquier impresión. De tal manera que hacemos unas escalas, en este caso de Parce, reducción. usted es el que O a propone veces por el tenemos ambiente elementos pequeños que es importante adecuado de verlos un poco trabajo, más hermano. grande para conocer y Extraño. dibujar claramente todos los elementos que se necesitan, acotaciones, símbolos determinados, etcétera. Entonces, el punto
2.1.2 habla de que hay una escala natural, que es la versión escala 1.1, cuando dibujamos algo en la misma escala en que de lo que realmente mide. Está una escala de ampliación en la cual hay una relación mayor, es mayor la natural, donde son mayores las medidas que la razón aumenta, y una escala de reducción en donde la relación es menor que la natural, donde son menores a medida que la razón decrece. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos la designación. El punto 2.21 es corresponde a la indicación de la relación de la escala. La escala natural se indica con 1, 2.1, escala 1 a 1. La escala de ampliación está representada por un número natural entero, denominado como x 2.1. Quiere decir que tenemos una ampliación de un elemento que está 2, 5, 10, 15, 20 veces dibujado en relación a lo que mide una vez ese elemento real. Hay una escala de reducción en donde tenemos 1, que corresponde a lo que mide el elemento realmente, 2 puntos x, donde x corresponde a un número natural, un número entero, donde x representa el número de la ampliación, perdón, de la reducción, sí, en este caso, cuando hablamos de reducción. Bien, la escala, el punto 2.2 corresponde a la designación de la escala. La designación completa de la escala consiste en la inclinación de la relación precedida a la palabra escala o su equivalente en el lenguaje utilizado en el dibujo. Si no existe la posibilidad de equivocación, la palabra escala puede suprimirse. Entonces, como verán ahora, hay unos rótulos que tienen los planos y esos, una parte del rótulo tiene que llevar la escala. A veces en un mismo plano nosotros tenemos un elemento general, una escala general y escalas particulares para para algunas vistas o para algunos cortes particulares donde se quieren evidenciar algunos aspectos importantes. Entonces, la escala general es la que va en el rótulo y esas escalas de esos elementos particulares se acotan. Esa escala se coloca al lado de cada uno de esos elementos dentro del plano. Bueno, bien, ahora vamos a ver lo que tiene que ver con las condiciones generales. La designación de la escala usada en el dibujo se inscribe en el rótulo, como les acabo de comentar. Cuando es necesario usar más de una escala en el dibujo, se inscribe solamente la designación de la escala principal y de esos ejercicios particulares al lado de cada uno de ellos. Esta tabla resume todo lo que les he dicho. Entonces decíamos que las escalas tienen una categoría de ampliación y una de reducción, en donde en la mitad de ellas está la escala natural 1 a 1. Dentro de las escalas de categoría de ampliación tenemos la 50 a 1, la 5 a 1, la 20 a 1, la 2 a 1 y la 10 a 1. Son las 5 escalas más utilizadas. Y de reducción tenemos la 1 a 2, la 1 a 20, la 1 a 200, la 1 a 2000, la 1 a 5, 50, 5000, 5000, la 1 a 10, 100, 1000 y 10000. Repito, son las más utilizadas. Esto viene extractado directamente de la norma técnica colombiana 1580. Ahora vamos a hablar de los formatos, que son elementos muy importantes dentro de la documentación técnica con la que nosotros vamos a trabajar en el día a día. Esa información técnica es oro en el sentido de que tiene que ver durante la puesta en servicio, tiene que ver durante el ejercicio de diseño, tiene que ver durante el uso y tiene que ver durante el mantenimiento y vida útil de ese elemento que se diseña. Entendamos una petaria, entendamos un acueducto, entendamos ese tipo de conceptos. Entonces los formatos son tamaños estandarizados, normatizados de papel con dimensiones de largo y ancho que van a funcionar en medio físico o en medio magnético. Los formatos regulados están
estandarizados en la NTC 1001, en donde además del tamaño está la regulación de cómo se deben doblar, plegar, para que sean archivados de manera organizada que permita su uso en el tiempo. Entonces, hablemos de las dimensiones de formatos. Entonces, tenemos nosotros desde el formato típico, que es el formato A4 de 210 por 297 milímetros, en donde lo vamos a reconocer con un número de módulos A4 como 1. Dos formatos A4 corresponden a una 3, 4 formatos A4 el A2, 8 formatos A4 el formato A1 y 16 formatos A4 el formato A0. Hay una versión que está en la norma, pero que tiene muy poca utilización, que es el medio formato A4, que corresponde a un documento de 148 por 210 milímetros. Esto es importante conocerlo porque lo van a utilizar también en AutoCAD. Hay unos layouts que permiten que usted dibuje en el ambiente gráfico y después se vaya a los layouts y traiga esos ambientes incorporando esos formatos en escalas, de manera organizada, dibujando una sola vez y pudiendo tener eh, en diferentes formatos, en diferentes layouts, salidas. De tal manera que podemos hacer salidas muy buenas, invirtiendo poco tiempo, pero estando seguros de que la información que se entrega es la correcta. Tranquilas, ese aspecto de los layouts y el uso de AutoCAD lo vamos a ver en la siguiente videoclase. Formatos completos para contemplados para norma, por la norma. Entonces, ese tema yo se los muestro acá, pero les recomiendo que lo busquen, ¿sí? Porque les explica cómo se debe hacer el plegado de los documentos, de los formatos, de una manera tal que permita que los podamos colocar en una Z, que los podamos archivar de manera pulcra y organizada, porque es que debemos entender que esta información técnica no es para que nosotros la usemos y ya, se vota, no. A veces después de 5, 7 o de un N tiempo de uso de un producto, una petari, de un diseño de ese tipo, hay fallas, hay elementos en donde uno necesita esa información técnica para solucionar problemas. O también se puede presentar otras situaciones, oiga, mire, logramos con este diseño de Petari logramos que las pérdidas de presión fueran tales con tal caudal. Esa información nos va a permitir hacer otro diseño diferente, mejorado, esperamos, o una copia, pero ya con conceptos muy claros, porque la experiencia le va dejando a uno todo ese tipo de crecimiento de formación. Bueno, les hablaba de que la norma 1580, NTC 1580, describe muy claramente cómo es el plegado y que todos los plegados están orientados a llegar a un formato A4, que es ligeramente más pequeño que una hoja tamaño carta, que es el que permite el archivo de toda esta documentación de manera pulcra, de manera adecuada en archivos. Además de el tamaño del papel, además de cómo se plega, además de cómo se dobla, también hay unas márgenes estandarizadas y un rótulo. Entonces, las márgenes para el archivado se logran permitiendo 20 milímetros en el borde izquierdo del formato y un recuadro de la zona útil. La recomendación es que para los formatos A0 y A2 sea de 10 milímetros en la letra A, que está aquí, aquí y aquí, y de 5 milímetros para los formatos A3 y A5. Esa es la recomendación, ¿de acuerdo? Porque estos 20 milímetros, porque aquí se colocan ganchos de gajadores y es lo que permite que el plano ingrese en una bolsa que se ingresa en una Z o que se coloque un gancho legajador directamente en esta zona en donde se hacen las perforaciones. El rotulado también está estandarizado y cada formato que requiera ser plegado llevará en el área inferior derecha en un recuadro
para el rotulado que requiere. Entonces, para el acero, por el lado de los 1189 o de los 841, las tolerancias son de más o menos 3 milímetros. Para los otros son de más o menos 2 milímetros. Todo eso lo van a encontrar en la norma técnica NTC 1687. Pero abordemos un poco más ese tema del rotulado, que está muy claro en la NTC 1914. Que nos expone la necesidad de la estandarización que tiene que incluir del rotulado, en donde nos obliga a que debemos incluir un cuadro de títulos que básicamente tiene tres posibilidades, que es recomendado de 170 milímetros máximo de ancho y que tiene generalmente tres partes, A, B, C, que se puede colocar como de esta manera, uno encima del otro, de esta manera, A, B, C, o de esta manera, A, B, C. Y la recomendación es que en A esté un cuadro con los ítems indicativos, que son los pocayoques, los antierror de interpretación, con la identificación de la escala, el método de proyección, la unidad de dimensión, las unidades, si estamos en sistema métrico, si estamos hablando de pulgadas. En el B, habla al respecto de los ítems técnicos, como el acabado superficial, las tolerancias geométricas, las tolerancias generales, y en el C va la información administrativa del dueño de la información, el dueño legal, el tamaño del formato, las fechas de emisión, revisión, versión, quién dibujó, quién revisó, quién actualizó, etcétera, etcétera, que son muy importantes y que van de la mano con lo que dice la ISO 9001. ¿De acuerdo? Aquí hay un resumen básicamente de las otras normas técnicas que ya dejo para que ustedes investiguen, busquen. Entonces está la NTC 1831, que habla al respecto de las tolerancias geométricas de forma, de orientación, de localización y alineación, y que está amarrada con la ISO 1001. Está la NTC 2130 de dibujo técnico, donde están las tolerancias geométricas, referencias y sistemas de referenciación para las tolerancias geométricas, que en Colombia fue reaprobada el 22 de el 11 del 2000 y que está amarrada, corresponde a la norma internacional ISO 5459 Technical Drawing. La NTC 2498, que habla del principio fundamental de las tolerancias, que está amarrada con la ISO 8015 Technical Drawings. La NTC 1876, tolerancias geométricas, que está amarrada con la ISO 2692 Technical Drawings. La NTC 1877, que habla del dimensionamiento y tolerancias de los perfiles, que está amarrada, que es la homologación de la ISO 1660, Dimensioning and Tolerance of Profiles. La NTC 2493, símbolos para tolerancias geométricas, proporciones y dimensiones, que corresponde a la homologación de la ISO 7083, Symbols of Geometrical Tolerancing. Y la NTC 3331 sobre tolerancias generales, que viene de la homologación de la ISO 2768-2 sobre tolerancias generales, y la NTC 2529 sobre tolerancias geométricas de orientación, posición, desarrollo, que viene y que corresponde a la homologación de la ISO TR 5460. Esa es toda la presentación. Gracias por su atención. Espero que el tema sea importante, que les sirva, que sume. El objetivo es que el próximo sábado también voy a regresar a una videoclase. Espero que puedan ver en directo esa videoclase. La vamos a hacer sobre AutoCAD. ¿De acuerdo? Y ya vamos a explorar un poco más claramente cómo tienen que ver esas guías de laboratorio con las actividades 4 y 5. Gracias, buen fin de semana.